llamar tu atención a dos versículos que son los que concluyen el capítulo 2, aunque vamos a estar moviéndonos a través de toda la epístola. Vamos a atender a lo que el apóstol y el Espíritu de Dios nos dice en los versículos 28 y 29. Y ahora, hijitos, qué cariñoso, ¿no? Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Leo una vez más. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Pasemos unos minutos en oración, mis amados hermanos. Padre Santo que estás en el cielo, estamos hoy delante de ti, Señor. Y estamos, Señor, en mucha debilidad, en mucho temor y temblor, porque ¿quién es, Señor, apto para ir, Señor, a tu palabra, desentrañar sus misterios y exponerlos de una manera fiel? Señor, siendo tú el testigo y tu pueblo el beneficiario. Por ello, Dios mío, Señor, con mucha humildad, Padre Santo, Señor, sabiendo de que la tarea va más allá de cualquier habilidad humana. Señor, yo te pido, Dios mío, Señor, de que bendigas a este predicador con el don de la claridad y el don del denuedo, Señor. Y de que en este momento que voy a estar, Señor, enfrente de tu pueblo, no lo haga en mis propias fuerzas y no lo haga, Señor, simplemente desplegando mis propias opiniones, sino que sea la verdad de tu palabra la que brille como lámpara en medio del lugar oscuro, Señor, y que en tu pueblo esté la disposición de escuchar con mansedumbre y con atención y con diligencia, para que, Dios mío, todos salgamos aquí edificados y tú recibas la gloria. Gracias te damos por esta preciosa carta que estamos estudiando, Señor, y por tu palabra en general, la cual alimenta el alma y convierte el corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me pidió Sebastián un título para este mensaje. Y como yo no soy muy creativo, simplemente agarré la primera frase del versículo 28. Hijitos, permaneced en Él. Hijitos, permaneced en Él. Y me sentí un poquito extraño al nombrar el mensaje de esta manera, porque yo estoy en esa edad donde a cualquier lugar que voy, o puedo ser hijo de algunos, pero puedo ser padre de muchos, y ya también abuelo de cierta cantidad. Así que me siento confortable diciendo esto: hijitos, permaneced en Él, haciendo eco a lo que dice el amado apóstol Juan. Y que, hermanos, lo que queremos hacer en esta hora es recoger dos verdades que se encuentran en el capítulo anterior y en el principio del capítulo 2. Porque la manera que Juan escribe es bastante difícil, creo yo, simplemente separar unos versículos y concentrarnos en esos versículos, porque es bien fácil olvidar el contexto de lo que Juan ha venido hablando. Así que quiero recoger dos verdades y luego quiero compartir con ustedes y abrir mi corazón acerca, hermanos, de permanecer en el Señor como una promesa y permanecer en el Señor como, hermanos, un llamado. Pero antes de entrar a esto, hermanos, este tema de la permanencia en Cristo, quiero recoger dos verdades que ya hemos escudriñado en nuestros estudios en Primera de Juan. Y esta es la primera verdad. La primera verdad se encuentra en el capítulo 1 y es de que Dios es luz y su luz expone nuestro pecado y alumbra el camino de la redención y la novedad de vida en la obra y persona de Cristo Jesús.
Esta verdad es un poquito larga, pero vamos a desempacarla juntos. Dios es luz y su luz expone nuestro pecado y alumbra el camino de la redención y la novedad de vida en la obra y persona de Cristo Jesús. Esto lo encontramos, mis amados hermanos, en el capítulo 1, verso 5. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Cuando nosotros escuchamos, hermanos, de que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, esto habla de hermanos, del carácter luminoso y la rectitud moral de Dios. En el Señor no hay tinieblas y no hay sombra de variación, porque el Señor, hermanos, nunca ha pecado. Si existieran 1000 soles en nuestro sistema solar, aún esos 1000 soles alumbrando en toda su capacidad, no alcanzarían a reflejar la capacidad luminosa del carácter de Dios. Dios es luz, hermanos, y su luz brilla en toda oscuridad, hermanos, y esto en primer lugar expone nuestro pecado. Cuando nosotros entendemos de que la capacidad luminosa de Dios no es simplemente un concepto teológico, sino hermanos, nuestra pecaminosidad es expuesta por la luz de Dios, entendemos de que esto tiene implicaciones muy prácticas. Porque cuando Dios, con todo su carácter perfecto, prende la luz en el corazón humano, nosotros nos damos cuenta de que nosotros no somos buenos, nosotros no somos justos y nosotros no somos santos. Esta es una realidad profundamente práctica. Cuando el corazón humano es expuesto ante la luz de Dios, es como aquellos cuartos que están en medio de la penumbra y tú crees de que el cuarto está bien, pero cuando la luz es encendida te das cuenta de que aquel cuarto está lleno de arañas, está lleno de hormigas, está lleno de polvo, está lleno de pelos o de gato o de perro, y te das cuenta de que inmediatamente hay que empezar a hacer limpieza. La luz de Dios expone la pecaminosidad de nuestros corazones. Por eso, hermanos, en el versículo 8 del capítulo 1, el Señor viene y dice, después de decir de que Él es luz y no hay tinieblas en Él, Él viene y dice, si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque la luz de Dios expone de que nosotros somos pecadores y que la verdad no está en nosotros. Cuando el Señor, hermanos, a través de su palabra, cuando el Señor a través de su carácter expone la realidad de nuestro pecado, muchas veces esa es una experiencia humillante. Porque de alguna manera nosotros nos autoengañamos de que nosotros somos personas buenas, decentes, morales, y que si tratamos un poquito más nos vamos a ganar el cielo. Pero cuando la realidad de la luminosidad del carácter de Dios alumbra nuestra alma, nos damos cuenta de que nosotros somos pobres, ciegos, miserables y desnudos. Y esta es, hermanos, una actividad de parte de Dios que muchas veces trae humillación al orgullo humano. Por eso, hermanos, Juan viene y dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y esto está escrito a la iglesia de Dios, porque el carácter, hermanos, de Dios y el hecho de que Dios es luz, en primer lugar, hermanos, revela de que nosotros somos pecadores. Esto es lo que los antiguos teólogos llamaban, hermanos, la radical depravación del corazón humano. Y esto no es otra cosa, sino de que en todas nuestras facultades, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros afectos, en nuestra voluntad, en nuestro cuerpo mismo, nosotros llevamos las marcas del pecado de nuestros padres, Adán y Eva. Las buenas noticias para nosotros es de que la luz de Dios no solo expone el pecado, eso sería terrible, eso sería humillante, eso sería una vergüenza de tamaños cósmicos. Pero gloria a Dios por su evangelio,
Que la luz del Señor no solo, hermanos, expone nuestro pecado, sino también viene y alumbra el camino de la redención. La palabra del Señor dice, hermanos, de esta manera, en primera de Juan: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Verso 9: pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos, no de alguna maldad, no de la maldad, hermanos, del día de ayer, sino bendito evangelio del Señor, de que Él alumbra el camino de la salvación. Y dice, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda nuestra maldad. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, porque sí, su luz revela nuestro pecado, pero atención, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, porque Jesucristo Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino también por los del mundo entero. Este bendito capítulo 2, versos 1 y 2, entonces vemos de que la luz de Dios, hermanos, también alumbra el camino de la reconciliación para con Dios, y muestra de que el camino tiene un nombre, y ese nombre es Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y por eso Él vino y dijo con toda libertad: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Este es el evangelio del Hijo de Dios. De tal manera de que la luz no solo revela nuestra vergüenza, sino alumbra la puerta de la gracia. Esa luz de Dios hace que la oscuridad de nuestros caminos, como Juan dice, vaya pasando. Y que cuando nosotros nos abrazamos a la esperanza que es ofrecida en Cristo, la oscuridad de nuestro camino empiece a ser algo, hermanos, del pasado. Y recibimos el llamamiento a vivir en una novedad de vida, una vida de obediencia, una vida de amor a Dios. Una vida, hermanos, en donde podemos amar a Dios, hermanos, porque Él nos amó primero, y podemos empezar a aprender a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero esto es solo después de que nosotros nos hemos abrazado con desespero a la redención que es ofrecida en la persona de Jesús. Esto en el lenguaje de Juan, hermanos, es lo que Pablo llama vivir y andar en novedad de vida, o andar en el Espíritu, una vida que reconoce la condición pecaminosa, pero que alza las manos en fe para abrazar el remedio de la cruz de Jesús, y así alcanzar el perdón y una nueva manera de vivir. Y el hombre trata a través de méritos propios y a través de religiones inventadas de alcanzar el perdón y una manera de vivir, y no lo consigue, porque hay una sola manera de llegar al Padre, hermanos, y es a través de Jesucristo el justo, la propiciación de nuestros pecados, hermanos, y nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Tal manera que subrayamos esta primera verdad: Dios es luz, y su luz expone nuestro pecado y alumbra el camino de la redención y la novedad de vida en la obra y la persona de Cristo Jesús. Y esto el Señor lo hace para que nosotros vivamos en luz. Y nosotros, que un día éramos hijos de las tinieblas, ahora somos hijos de luz. Pero hay una segunda verdad. Y esta segunda verdad la encontramos en el capítulo 2 y en el verso 13. Y es de que hay un enemigo de nuestras almas que quiere alejarnos de la luz. Hay un enemigo de nuestras almas que quiere distraernos de la, hermanos, dulce oferta del evangelio que nosotros encontramos en la persona de Cristo. Y la verdad esta es, hermanos, de que el maligno quiere alejarnos de la luz de Cristo a través del amor de este mundo y a través del espíritu del anticristo. Sí, hermanos, hay un enemigo de nuestras almas que quiere alejarnos de la luz.
Hay un enemigo de nuestras almas. Y aquí aparece, hermanos, en el verso 13, cuando Juan viene y dice: a vosotros os escribo, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros, padres. ¿Por qué? Porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Sí, hay un enemigo de nuestras almas que quiere, hermanos, alejarnos de los consuelos del evangelio. Hay un enemigo de las almas que quiere que no permanezcamos en Cristo Jesús. Hay un enemigo de nuestras almas que busca nuestra destrucción, la destrucción de nuestras iglesias, de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos. Pero gloria a Dios, hermanos, porque el Espíritu de Dios revela, si bien este enemigo formidable, este maligno, conocido en otras porciones como el diablo y Satanás, es un enemigo formidable, nos revela este pasaje de que es un enemigo que está, ¿qué? Vencido. Dilo conmigo, está vencido. Es un enemigo que está vencido y sin embargo sigue tentando, sigue queriendo destruir, sigue queriendo alejarnos de la luz de Dios. Y lo hace, hermanos, a través de dos medios revelados aquí en Juan. El primero es a través del amor de este mundo. Hermanos, Él quiere alejarnos del camino de Dios. Quiere, hermanos, de que abandonemos nuestra habitación, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús como la habitación de su pueblo es revelada, hermanos, en el Evangelio según San Juan. Cuando, hermanos, nosotros encontramos en el capítulo 1, verso 14 del Evangelio según San Juan, que Cristo es el tabernáculo de Dios y Él vino a habitar en medio de nosotros. Y nosotros, hermanos, venimos y nos refugiamos en Él. De tal manera de que el tabernáculo de Dios es Cristo y Él nos llama a permanecer en Él. Y esta palabra que aparece a lo largo de todo San Juan, permaneced en Él, es un llamado, hermanos, a quedarnos en Cristo Jesús, a no aventurarnos más, sino encontrar nuestra morada en Cristo Jesús. En el verso 38 y 39 del mismo Evangelio según San Juan, aparece Andrés y aparece Pedro queriendo saber en dónde Jesús vive. Y Jesús le dice: ustedes quieren saber en dónde yo vivo, y los lleva a su morada. Nos dice la palabra del Señor que como era la hora 10:00, el Señor los invita a quedarse, a morar allí con Él aquella noche. Y esta es la idea, hermanos, de permanecer en Cristo. Esto es lo que Juan quiere vertir a través de esta exhortación, que es a la vez promesa y a la vez llamado. Hijitos, permanezcan en Él, que es otra manera de decir, hermanos, quedémonos viviendo bajo la protección del tabernáculo del Evangelio, que es Cristo Jesús. Pero el maligno nos quiere sacar de esa morada. El maligno quiere alejarnos con sus tretas. El maligno quiere alejarnos del camino de la salvación. La primera manera que lo hace es a través del amor de este mundo. Esa es su estrategia. Nos tienta, hermanos, con la vanagloria de esta vida. Nos tienta con los placeres y las delicias terrenales, para que nosotros abandonemos las promesas celestiales. En el libro El progreso del peregrino de Juan Bunyan hay un pasaje en el cual los peregrinos que van camino a la ciudad celestial tienen que cruzar. Y ese pasaje se llama la feria de la vanidad. Y estos cristianos que van concentrados llegar a la ciudad celestial son tentados en la feria de la vanidad. Y en aquella feria, hermanos, Satanás les ofrece tierras, títulos, trabajos, hombres, mujeres, placeres, comida, bebida, ropa, fama, todas las cosas que este mundo puede, hermanos, ofrecer, les son ofrecidas a los peregrinos en camino a la ciudad celestial, para que ellos, hermanos, dejen de permanecer
en el objetivo, hermanos, de llegar a la ciudad celestial y se desvíen y se queden en la feria de la vanidad. Oh, hermanos, ¿y en qué feria de la vanidad nos ha tocado vivir? ¿No es cierto? ¿Qué tanta tentación hay a nuestro alrededor para abandonar el tabernáculo de Dios con los hombres, que es Cristo Jesús? Y no son las cosas u objetos en sí los que deben guardar nuestra atención, sino el propósito del maligno de que no permanezcamos en Cristo. Y de tal manera, hermanos, nos empieza a tentar y a ofrecer, hermanos, y a distraer, con tal de que nosotros elevemos las cosas de este mundo arriba del amor de Dios. De tal manera, hermanos, de que Dios viene y desenmascara las tretas del enemigo. A través del amor de este mundo, Él quiere de que no permanezcamos en Cristo. Pero tiene otra treta, hermanos, y es el espíritu del anticristo. Pastor Gerson hablaba de esto, hermanos, hace un par de domingos. Esta es una segunda ola. El espíritu del anticristo revelado, hermanos, no como aquella postrera representación maligna del mal, sino como anticristos que a través de enseñanzas quieren desvirtuar la obra del Cordero de Dios, quieren desvirtuar la realidad del Evangelio de Cristo, quieren minimizar, hermanos, el hecho de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el único camino a Dios. Ahora, como bien decía el pastor Gerson, si alguien viene acá y empieza a enseñar de que Jesús no es el Cristo, probablemente, hermanos, esta iglesia se vacíe y nosotros respondamos con espanto a tan terrible herejía. Pero el enemigo es más sutil que eso. El enemigo es mucho más sutil que eso, porque hay maneras más astutas de robarle la gloria, hermanos, a Jesús como el Cristo. De tal manera que cualquier enseñanza, cualquier evangelio que empiece a minimizar la obra redentora de Cristo y su poder para perdonar, hermanos, cualquier evangelio que empiece, hermanos, a hacer menos de Cristo y más de nosotros, hermanos, ese evangelio tiene el aroma del espíritu del anticristo y no del verdadero Señor. De tal manera que un evangelio en donde Cristo es simplemente un gurú para que nosotros nos autoayudemos, ese no es el evangelio de Cristo Jesús. Un evangelio en donde Cristo es un life coach para que nosotros vivamos vidas más inteligentes y sanas, ese no es el evangelio de Cristo. Un evangelio en donde Cristo es meramente un maestro que anda enseñando máximas del diario vivir solamente, ese no es el evangelio de Cristo Jesús. Un evangelio en donde Cristo tiene la llave para tu éxito financiero, hermanos, ese no es el evangelio que predicaba Pablo, Pedro, Juan y que salió de la boca de los profetas y de Jesús mismo. Un evangelio en donde Jesús es meramente un ejemplo moral que es desplegado para que nosotros lo sigamos, hermanos. Ese no es el evangelio que predicaban los apóstoles, porque todos esos evangelios minimizan el escándalo de la cruz en todo su horror y en todo su amor. Nosotros nos quedamos con un evangelio. El evangelio en el cual el Dios hombre fue crucificado por mis pecados y tus pecados. El evangelio en donde ese Dios hombre murió desangrándose como un vulgar ladrón, hermanos, en lugar mío, pero resucitó al tercer día y ascendió al cielo, en donde intercede por mí y por ti, mientras prepara su gloriosa y visible segunda venida. Ese es el evangelio de Cristo, hermanos, y cualquier otro evangelio, hermanos, es una treta del enemigo para que tú y yo no permanezcamos en él. De la misma manera que él, hermanos, nos tienta con la vanagloria de la vida,
con la concupiscencia de este mundo y sus pasiones, para que nosotros nos distraigamos de la sincera devoción a Cristo Jesús. De la misma manera, Él despliega sus falsos evangelios para que ese Jesús que es grande empiece a hacerse cada vez más pequeño. Pero Juan viene y dice lo siguiente en el verso 17: pero el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en el verso 28, después, hermanos, de haber Él revelado su evangelio y después de haber revelado estas dos trampas satánicas para alejarnos de Él, Él nos hace esta exhortación que llega con toda la dulzura de este apóstol llamado el anciano Juan. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed que todo el que hace justicia es también nacido de Él. De tal manera, hermanos, que después de haber contemplado estas dos verdades, ahora, hermanos, nos movemos a contemplar estas dos realidades. La realidad de que, hermanos, el permanecer en Él es a la vez una promesa y a la vez un llamado para nosotros los que somos cristianos. Examinemos primero la promesa. La promesa que habremos de permanecer en Él es garantizada por la obra y la unción del Espíritu Santo de Dios. Una de las primeras cosas que a uno lo sorprende cuando viene a los Estados Unidos es de que hay seguro para todo, ¿no es cierto? El gato tiene seguro, hermanos, el perro tiene seguro, hay seguros en contra de ciclón, en contra de inundación, en contra de incendio, en contra, hermanos, de choques. Absolutamente todo está asegurado. Pero ¿quién te puede asegurar a ti y a mí de que nosotros vamos a permanecer en el rostro de la aflicción, en el rostro de la oposición satánica, en el rostro de nuestra propia, hermanos, debilidad? ¿Quién garantiza de que yo, dado y abandonado a mis propias fuerzas, voy a permanecer? Hermanos, eso es algo que ni State Farm ni Progressive te puede dar. La promesa que habremos de permanecer en Él es garantizada por algo mucho más poderoso. La promesa de que vamos a permanecer es, hermanos, garantizada por la obra y por la unción del Espíritu Santo en nuestros corazones. Verso 17: el mundo pasa, también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos acá quieren permanecer para siempre? Yo quiero permanecer para siempre, pero el Señor dice que el que va a permanecer para siempre va a ser aquel que haga su voluntad. Y entonces yo, conociendo mi debilidad, conociendo mi pecaminosidad, mi pequeñez, me empiezo a intimidar. Señor, ¿qué es esto de hacer tu voluntad? Y Juan lo dice, hermanos, en otra porción de las Escrituras, cuando en su evangelio dice: esta es la voluntad de Dios, que creáis en mí, a quien Él ha enviado. El hacer la voluntad de Dios, entonces, no está hablando de una vida moralmente recta. No está hablando, hermanos, de que nosotros vamos a vivir vidas intachables. Esto ya ha sido descontado en el capítulo 1, cuando Él viene y dice, hermanos, que traigamos y confesemos nuestros pecados de Él, y Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos, que necesitamos hacer para permanecer para siempre? Bueno, la voluntad de Dios, hermanos, es depender de Cristo Jesús. Venir delante de Él y decirle: Señor, yo no puedo en mis propias fuerzas, Señor, pero creo, Señor, de que tú, Señor, sí puedes.
esta es la obra del Espíritu en el corazón humano, el darnos la fe, hermanos, para pasar de muerte a vida, el darnos la fe para asirnos de Cristo Jesús y decir, tú eres mi única esperanza. Hermanos, esta es la obra del Espíritu, el llevarnos de la incredulidad a la fe. Esto es hacer la voluntad de Dios. Y el que hace de esto, aunque Dios, hermanos, detrás de bambalinas lo está haciendo todo, porque nos está abriendo los ojos, nos está dando un nuevo corazón y nos está revelando a la persona de Cristo Jesús. El que cree, hermanos, en aquel a quien Él ha enviado, hace la voluntad de Dios y permanece para siempre. De tal manera, hermanos, de que el permanecer en Él es una promesa. Primera de Juan 3:24 lo anuncia y dice, en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu que el Señor ha dejado en ti es la garantía de que tú y yo vamos a permanecer. Y vendrán, hermanos, enfermedades, y vendrán ciclones, y vendrán muerte, hermanos, y persecuciones, y el cristiano permanecerá no porque es un Superman o una Superwoman, hermanos, espiritual, sino porque tienen un, hermanos, Dios que es capaz para sostenerlos. Verso 20 del capítulo 2 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Verso 27, y en cuanto a vosotros, a pesar de que el enemigo os está tentando, a pesar de que el enemigo está desplegando los placeres de este mundo, a pesar de que Él ha mandado los engañadores en medio de vosotros, en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros y ya no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Porque así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdad y no mentira, así como os he enseñado, vosotros permaneceréis en Él. Hermanos, esta es buena noticia. Esto, hermanos, está anunciándonos de que, hermanos, esto de permanecer en Él es una promesa. Y que la garantía de esa promesa es de que Él nos dejó su Espíritu. No importa cuán poca sea nuestra fe, pero si nuestra fe es genuina, hermanos, nosotros vamos a permanecer. Lo dice Efesios 1. Si vosotros habéis escuchado el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habéis creído, habéis sido ya sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y ese Espíritu nos es dado como garantía de nuestra herencia. Escucha, la garantía de tu herencia no es la perfección moral, no es cuán santo tú seas. La garantía de tu herencia es la obra del Espíritu en tu corazón y la unción del Espíritu que el Señor te ha dado como sello de la promesa. Y Pablo viene, hermanos, y prorrumpe en alabanza y gloria a Dios, que es lo único que nosotros podemos hacer como respuesta a esta gran salvación: alabar, darle gloria a Dios, hermanos, porque esta es una salvación muy grande. Así que si el día de hoy tú veniste y si te sentiste débil, si el día de hoy tú veniste desanimado espiritualmente, mi hermano y mi hermana, hijito, hijita, yo te digo a través del Espíritu de Dios, ánimo. ¿Sabes por qué? Porque no es tuya la guerra, sino es de Dios, y tú vas a permanecer. Cuando un día estemos cara a cara delante del Señor, hermanos, entenderemos de que permanecimos no por nuestra gran fe, sino por su gran fidelidad para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera, hermanos, que el permanecer en Él
el quedarnos debajo de la habitación que es el Evangelio de Cristo, el negarnos a aceptar ningún otro evangelio que apeste, hermanos, a las doctrinas del anticristo, es algo, hermanos, producido por el mismo Espíritu de Dios que nos enseña. Ahora, hermanos, el permanecer en Él no solo es una promesa, sino la palabra de Dios nos enseña también que es nuestro llamado. Es nuestro llamado el permanecer en Él. El llamado a permanecer en Él, estas palabras de Juan, son una promesa y son una exhortación. Y la exhortación a permanecer en Él es a depender de Cristo Jesús. Depender de la suficiencia de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Depender de su obra completa, hermanos, en el Gólgota. Depender de Él para nuestra salvación en el presente y depender de Él, hermanos, para también la gloria que está por venir. De tal manera, hermanos, de que ese es nuestro zip code. Se llama Jesús. Y ahí, hermanos, nosotros parqueamos nuestro carro y ahí nos quedamos a vivir. Nosotros, hermanos, vamos a permanecer en Él y estamos llamados también, hermanos, a quedarnos allí en Él, a permanecer en Él. Pastor John Piper dice lo siguiente acerca de permanecer en Él. Él dice: permanecer en Cristo Jesús es el ejercicio diario, hora a hora, de confiar y deleitarme para todas las cosas en la persona de Cristo Jesús. Es un ejercicio diario en donde yo entiendo, hermanos, que yo dependo para todo de Cristo. Esto es una dependencia presente. Nosotros cumplimos nuestro llamado a permanecer en Él, hermanos, cuando, hermanos, dependemos de su evangelio para ser reconciliados y para ser restaurados. Este es el evangelio que nos debemos de predicar todos los días. Y decía Martín Lutero, el evangelio hay que predicarse todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días se nos olvida. Todos los días se nos olvida qué gran pecadores somos. Todos los días creemos de que podemos salvarnos a nosotros mismos. Todos los días, hermanos, se nos olvida la magnitud, hermanos, del sacrificio divino en la cruz del Calvario. Y nos levantamos, hermanos, y necesitamos crear el hábito de gracia, de decir: Señor, antes de salir por esa puerta, déjame confesar una vez más, Señor, mi gratitud por la salvación con la cual tú me has salvado. Por el sacrificio, Señor, de tu Hijo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tomó la sangre del Hijo de Dios el salvarme a mí de mis transgresiones y de mis iniquidades. Por eso decía el mismo Lutero que la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento. Es una vida de constantemente, hermanos, recordarnos la grandeza del sacrificio divino. Y por eso nuestras canciones y nuestros himnos deben de reflejar el evangelio, hermanos, porque lo que el alma necesita es a Cristo. No, lo que necesitamos no es irnos de la Florida, porque qué peligrosos los huracanes. Lo que necesitamos no es de que baje al fin el precio de la gasolina, porque ya, ¿quién aguanta la inflación? Ojalá que esas cosas bajen y sucedan, pero hay una urgente necesidad en nuestro corazón. ¿Sabes cuál es nuestra más urgente necesidad, hermanos? Recordarnos, hermanos, qué gran pecadores somos, hermanos, y cómo Él nos sacó de las tinieblas a la luz por su gran amor a través de Jesucristo. Porque necesitamos recordar, hermanos, es la bendita, hermanos, confesión del verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda nuestra maldad.
Y el bendito verso 1 del capítulo 2, hijitos míos, escucha la ternura de Dios. Os escribo estas cosas de que Dios es luz para que no pequéis. Pero alumbro el camino también de la gracia al decir, mas si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Así que, hermanos amados, cuando nosotros entremos por este lugar, por estas puertas, traigamos nuestras ofrendas al Señor como las trajimos hoy, ¿verdad? Y traemos nuestras alabanzas también delante del Señor, nuestra adoración. Traemos también nuestro servicio. Pero Juan, hermanos, viene y dice también, trae tu confesión delante del Señor. Muchas veces nuestra cultura evangélica nos enseña a ser deshonestos. ¿Cómo está, hermano? ¡En victoria! Y tal vez hay una gran debilidad, un gran conflicto, un gran desánimo. Quizás el pecado vino, hermanos, y el enemigo te tentó y te saliste por un momento breve de tu habitación, que es Cristo. Te engañó, te tentó, me engañó, me tentó. Quizá haya una confusión en nuestra mente porque hemos escuchado otros evangelios, hermanos, y Cristo se ha reducido de tamaño y ha dejado de ser el gran Salvador que Él es. Pero cuando el Espíritu empieza a hacer el trabajo en nuestros corazones, el Señor no nos dice que digamos estamos en victoria, sino dice, confiesa tu pecado. Confiesa tu pecado. Ay, pero qué pena, ay, pero qué vergüenza, ay, pero ¿qué van a pensar de mí? No, confiesa tu pecado. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. De tal manera que nosotros, hermanos, cumplimos nuestro llamado de permanecer en Él, hermanos, cuando nosotros decimos, Señor, tu sacrificio sigue siendo suficiente, Señor. El mundo y el diablo y el pecado me pueden ofrecer, Señor, 1000 soluciones para yo acallar los gritos de mi conciencia. Pero, Señor, tu evangelio sigue siendo la única manera de yo estar bien contigo. Señor, me quedo contigo, Señor. De tal manera, hermanos, que permanecemos en Él recibiendo su dulce evangelio, el cual salva al pecador. Pero como enseñaba el pastor Gerson, no solo es para salvar al pecador, sino para sostener al creyente. Yo crecí sabiendo y entendiendo de que el evangelio era simplemente la primera doctrina que uno debía de aprender. Era la llave por la cual yo entraba al reino de Dios, pero luego yo dejaba el evangelio ahí atrás y, hermanos, me adentraba a cosas más profundas. Y ahora, hermanos, después de más de 30 años, hermanos, entiendo de que no hay nada más profundo que el amor de Dios por este pecador. No hay nada más profundo, hermanos, de que Dios mismo se haya hecho hombre y se haya dejado escupir y matar por pecadores que no podían salvarse a sí mismos. Yo me quedo, hermanos, y escucho la voz de Juan y espero de que tú la escuches también en ese evangelio. Permanezcamos. Uy, pero ese es un mensaje fuerte. ¿Por qué no adornarlo un poquito? ¿Por qué no hacerlo un poquito más digestible a los abdómenes modernos, pastor? Ese término pecado como que está un poquito arcaico. ¿Por qué no hablamos mejor de nuestros issues? ¿Por qué no hablamos mejor de nuestras faltas? ¿Por qué no hablamos mejor de esas cositas que están ahí, esas áreas que necesitan atención? Yo prefiero seguir el ejemplo de David. En el capítulo 51, un salmo desgarrador, hermanos, pero David viene delante del Señor
¿Y sabes qué dice? Él no dice, Señor, contra ti, Señor, he cometido unas faltitas. No, dice, ¿qué es lo que dice David en el Salmo 51? Escucha la honestidad, hermanos, del salmista. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra, ¿qué? Mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero ahora, Señor, tú que amas la verdad en lo íntimo, purifícame con hisopo y seré limpio. Y nosotros sabemos, porque vivimos de este lado de la cruz, que lo único que nos puede purificar es la sangre vertida de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el único remedio, hermanos. Y al entender eso, hermanos, nosotros no nos vamos a querer mover de ese evangelio. Nos puede presentar y pintar Satanás miles de evangelios y nosotros nos decimos, yo me quedo con este porque aquí estoy seguro. Y nos puede ofrecer, hermanos, miles de regalitos de la feria de la vanidad, y nosotros decimos, me quedo con Cristo, me quedo con Él. Haz el llamado, hermanos, de permanecer en Cristo. Ya entendimos de que esa es una promesa que va a ser cumplida por el hecho de que el Espíritu Santo de Dios ya está en nosotros. Pero el llamado a permanecer en Él se cumple a través de nuestra presente dependencia de Cristo, que es algo que nosotros nunca debemos de perder. Ojo, cristianos de años, como yo, que está acá, que después de muchos años y de estar atesorando conocimiento y experiencia, hermanos, y de recibir por la misericordia de dones de Dios, de alguna manera el cristiano empieza a dejar de depender de Cristo y decir, no, ese mensaje estuvo bueno para los impíos, pero yo ya tengo años de estar en los caminos del Señor, hermanos. A mí ya eso no se aplica a mí, hermanos. El mensaje del Cordero inmolado en la cruz es para nosotros, hermanos, es para nosotros, porque, hermanos, continuamos siendo pecadores. Nos dependemos no solo en el presente de Cristo, sino nuestra futura esperanza está puesta en Jesús. Nuestra futura esperanza está puesta en Jesús. Verso 25 del capítulo 2. Esta es la promesa que Él mismo nos hizo. ¿Cuál es la promesa? ¿Lo lees conmigo? ¿Qué es lo que dice? La vida eterna. Para la vida eterna y lo que está prometido, ¿en quién dependo yo? De Cristo Jesús. Y dependiendo de Cristo Jesús, no solo en mi presente, sino también en mi futuro, hermanos, yo estoy cumpliendo el llamado a permanecer en Él. Verso 28, ahora, hijos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. ¿Cómo atendemos a la exhortación de permanecer en Él? Dependiendo presentemente de Él, pero también futuramente de Él en todas las cosas. Futuramente es una palabra o me la acabo de inventar. A ver, ¿hay algún maestro aquí de idioma español? Bueno, los hispanos tenemos fama de eso, ¿verdad? De machacar el español. Futuramente. Espero en Cristo de la misma manera que presentemente dependo de Él. Como dice aquel viejo corito, hermanos, mi esperanza está en Jesús, solo en su sangre y su virtud. Solo en su nombre mi confianza en Él yo pondré. Y al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel. En la tormenta mi ancla firme está en Él. Y en Cristo la roca fuerte, firme estaré en pie. Todo lo demás, arena es. Y así nuestra alma se rehúsa a aceptar los efímeros consuelos de este mundo.
y con confianza aguardamos la promesa bienaventurada, la aparición visible y segura de nuestro Señor Jesucristo. Y es este mismo Juan, hermanos, en el libro de Apocalipsis, cuando Jesús viene y dice, ciertamente vengo en breve, Él viene y responde y dice, ¿qué? Amén, sí, ven Señor Jesús. Esa es nuestra esperanza. Ahorita viene un huracán, hermanos, el huracán Ian, que nos ha dejado una tremenda lección. Y la tremenda lección es la locura de poner nuestra esperanza y nuestra confianza en las cosas de esta tierra. Porque si nuestra confianza está puesta en la casa que estamos pagando, en el trabajo que estamos obteniendo, en la carrera, hermanos, que estamos estudiando, en el conocimiento que estamos acumulando, mis amados hermanos, estas son cosas de este mundo que tienen su lugar, pero son efímeras, se las lleva el viento, las corta la muerte, las arrebata el viento. Nosotros habitemos en Cristo, quedémonos en Cristo y digamos, Señor, yo quiero, Señor, de que aquel día, el día de tu venida, el día de tu aparición, me encuentre, Señor, confiado en ti, Señor. No solo, Señor, para mi salvación presente, sino también para la gloria que está por venir. Habitemos en Cristo, el tabernáculo de Dios que vino a los hombres, porque ese templo no se lo lleva el huracán. Ese templo, hermanos, no se deprecia con el tiempo. Es, hermanos, inconmovible. Y debajo, hermanos, de la seguridad de ese Cristo, nosotros estamos seguros. Concluyo con dos reflexiones pastorales. Una es para aquellos que profesando ser cristianos, en este lugar o a través de las redes sociales, están el día de hoy fuera de Cristo Jesús. Le hablo a aquellos que están viviendo en un patrón de pecado, que se han ido detrás ¿de qué? Del amor de este mundo, que el enemigo los ha tentado y los ha engañado y han quitado su vista de la sincera y sencilla devoción a Cristo. Y están viviendo el día de hoy en un patrón de pecado. Y no hay confesión de pecado. No hay genuino arrepentimiento. No hay un verdadero abrazo de las promesas de Dios que dice, si tú pecaras, hijo, confiesa tu pecado y Él es fiel y justo para perdonarte. Quizás ha sido el mundo que te ha seducido, o quizás hay una falsa doctrina que haya asentado como un pájaro en tu mente. Pero hoy es el día que el Señor te habla. Hoy es el día que el Señor nos habla a todos, mis amados hermanos. Y nos habla como hijos. Y no solo como hijos, sino como hijitos. Y lo que el Señor está diciendo el día de hoy es que regreses a la casa del Padre. Que regreses a la casa del Padre. Que basta ya el vivir la vida de un pródigo en una posilga cuando hay abundancia de pan en la casa de tu Padre Celestial. Pero hazlo hoy, no mañana, que el mañana no nos pertenece a nosotros. Y vengamos hoy con lágrimas en los ojos y confesión en los labios. Y los brazos del Padre Celestial van a estar, ¿qué? Abiertos para recibirnos. Porque Él es amplio para perdonar. Y en último lugar le hablo a alguien acá o escuchando a través de las redes sociales que quizás haya escuchado esta palabra y diga, pero qué pérdida de tiempo estar oyendo por 45 minutos a ese señor hablando de un jargón religioso insoportable.
Y este día, este mensaje llega a tu corazón y tu corazón está el día de hoy duro como el diamante. Ya has estado chequeando tu reloj porque lo que tienes es ganas de salir de acá a almorzar o a ver televisión. Pero escucha la voz del Señor. Escucha la voz del Señor que con ternura Él está diciendo: hijito, escucha, amado mío, porque estás poniendo a riesgo tu verdadera alma. Porque estás arriesgando el destino eterno de donde tú vas a pasar la eternidad que no acaba. Y el Señor viene y dice algo. Si tú pones tu confianza en Cristo el día de hoy, si tú desechas cualquier amor de este mundo, si tú vienes y renuncias a esas estratagemas en tu mente que te dicen de que eres bueno y de que Jesús es simplemente un maestro, si tú abrazas el evangelio de Cristo que te dice de que eres un pecador, pero Él es fiel y justo y un abogado para defenderte a través de la propiciación de su sangre. Si tú dices: yo quiero ese evangelio, yo necesito ese evangelio, ¿sabes qué? Él te va a dar tu espíritu, Él te va a dar su espíritu y tú vas a permanecer. Pero si tú el día de hoy lo rechazas, lo que la palabra del Señor viene y dice de que aquellos que rechacen este evangelio, que es un sinónimo de no permanecer en Él, entonces en su venida lo único que encontrarán va a ser vergüenza. Y mi pregunta es: ¿por qué correr tan horrendo riesgo? ¿Por qué correr tan horrendo riesgo cuando Cristo el día de hoy, que es la luz del mundo, que es el Señor, sí está exponiendo nuestro pecado, pero también nos está ofreciendo con su luz el camino de regreso a la comunión con el Padre Celestial? Acepta el día de hoy ese dulce remedio. Dile al Señor: Señor, yo soy pecador, Señor. La luz de tu carácter me lo ha mostrado, pero gracias por mostrarme a Cristo. Yo vengo y yo lo recibo en mi corazón verdaderamente como Señor y Salvador. Y nosotros, mis amados hermanos, que lo hemos recibido ya, oigamos el llamado a permanecer en Él. Caminamos vigilantes y atentos, porque nuestros enemigos son muchos. Pero caminemos como los antiguos peregrinos que subían a ofrecer su sacrificio a la ciudad de Jerusalén. Mientras caminamos atentos, caminemos cantando, caminemos con gozo, caminemos como aquellos peregrinos que van subiendo hacia Sión, hermanos, con una canción en el corazón. ¿Sabes por qué? Porque de que perseveraremos, perseveraremos, hermanos, porque es la promesa de Dios. Cerremos nuestros ojos en esta hora.